Bueno, empezamos entonces para no alargarnos de más, este webinar va a durar 1 hora y media, igual nos alargamos unos minutitos más, pero no mucho más. Vamos a intentar de hacer 1 hora, 1 hora y cuarto de una perspectiva más teórica, trabajando principalmente al principio que van a ser 40, 45 minutos sobre las 12 revoluciones de la historia de la fotografía, cómo hemos llegado hasta la actualidad y todos los distintos pensamientos que hay. La fotografía es una cosa muy diversa y la generalización siempre cuesta. Entonces, siempre que desconfíen de la gente que dice la fotografía es esto, la fotografía es lo otro. Tenemos una biblioteca llena de libros de gente intentando explicar qué es la fotografía y siempre hay matices, detalles, multiplicaciones. Es un poco lo que hemos intentado proponer hoy en el tema también, ¿no? De fotografía analógica, digital y experimental. Y vamos a hablar también de la postfotografía, que es la fotografía en la que vivimos hoy, y cómo se han ido vinculando una cosa con la otra, pero no se acaba, no son compartimentos estancos, ni son cuatro momentos distintos de la historia de la fotografía, sino que a partir del surgimiento de la fotografía digital, en 1950, 1960, todo va surgiendo un poco al mismo tiempo, ¿no? Así que no pensemos a la historia como una cosa lineal, si bien nos da esa sensación cuando los historiadores escriben o hoy cuando comentamos, piensen siempre que es esto, ¿no? Que es una multinivel y que siempre hay distintas cosas que están pasando. Entonces, me quiero presentar, yo soy Pablo Fiori, el director de la Ágora, Escuela de Experimentación, que nace después de 5 años de hacer el festival. Bueno, ahora llevamos 5 años en el festival. La escuela nace a partir del segundo año del festival, viendo que había un montón de gente interesada en seguir aprendiendo durante el año, no solamente venir a Barcelona, sino también poder seguir aprendiendo las técnicas. Hay más de 130 técnicas de fotografía experimental, entonces hay muchísimas cosas para aprender y es bueno hacerlo durante el año para poder venir al festival a compartir lo que se ha hecho. Entonces, viendo que había este interés de seguir aprendiendo durante el año, montamos Ágora Escuela de Experimentación. Vamos a comenzar ahora en septiembre nuestro cuarto año, así que ya tenemos bastante rodaje para ver lo que los alumnos quieren y todo eso. Y estamos trabajando con nuestro equipo, con Laura, con Paula, con Emma, para preparar el curso también de cara a septiembre. Ahora el curso comienza la otra semana a partir del 8 de abril. Si alguien se quiere apuntar, lo comentamos después al final. Les quiero presentar, aquí está Laura también, ahora Laura, por ahí, con todos los Hola, teclados y el acompañamiento técnico. Y tenemos también a Emma, que está por ahí con el nuevo WhatsApp de la asociación, también por si tienen cualquier comentario o lo que sea, pueden hablarlo ahí directamente con ellas. El WhatsApp es la nueva modernidad y lo hemos incorporado, experimentando a ver si hay algo de margen para negociar en ese sentido. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es una alegría ver cómo hay tanto interés, ¿no? Por estos temas de la fotografía contemporánea, tanto desde el nivel de la discusión teórica como desde la perspectiva más pedagógica y de aprender. Así que estamos muy encantados. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra asociación, Experimental Photo Festival, basada en Barcelona, pero que trabaja con una comunidad internacional de más de 40.000 personas, es efectivamente difundir lo que es el pensamiento fotográfico actual en sus diferentes corrientes y hacer entender un poco mejor esta idea de la multiplicidad de la fotografía, que es un poco lo que veremos hoy con respecto a las 12 revoluciones. De estas 12 revoluciones, como ya dije, no son una posterior a la otra, ¿vale? Sino que se van entrecruzando. De estas 12 revoluciones, hay 7 que son analógicas, hay 3 que son digitales y hay 2 que son experimentales, ¿vale? Hay más cosas, obviamente hemos resumido para intentar de que no nos pierdamos aquí en hablar, porque la historia de la fotografía, ya se la pueden imaginar, es infinita, pero hemos intentado sí poder ir haciendo unos saltos historiográficos, concentrándonos en algunos datos que nos van a ayudar a entender un poco la conversación de hoy. Después de toda esta primera parte iremos a ver unos referentes de unas personas que han trabajado sobre fotografía experimental que creemos nosotros que son significativas, para después comenzar a pensar y compartir algunas ideas sobre cómo comenzar en este mundo, o si ustedes ya están, hay como distintos momentos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para seguir preparando estos proyectos y también poderlos difundir y compartir con otras personas. Si tienen cualquier pregunta en cualquier momento, pueden levantar la mano. Yo probablemente los voy a ver aquí o Laura me interrumpe y pueden preguntar si hay algo concreto en el momento. Y si no, pasemos las preguntas mejor hacia el final, que ahí tendremos ya el tiempo que nos quede después de la conversación para hacer las preguntas, ¿vale? No tengan miedo en preguntar si hay alguna cosa que no entienden o lo que sea. Le podemos mandar también comentarios y referencias por aquí. ¿Se ve bien, Laura, entonces el PDF?
Perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ir con las revoluciones. Les voy a ir mostrando también algunas cámaras, algunos libros, algunos negativos. Yo he trabajado mucho tiempo como, bueno, como historiador de la fotografía en archivos también, así que he tenido acceso, por suerte, a muchos tipos de negativos distintos, que esa es una cosa que vamos a ver hoy, cómo la tecnología también fotográfica ha ido mejorando por un lado y empeorando para el otro lado. Se ha ido disminuyendo su calidad, ¿vale? Comenzando por un daguerrotipo que tiene una calidad infinita, pasando a los negativos de medio formato, no de formato medio, sino de medio formato en 35 milímetros, que tiene una pequeña cantidad de información, pero eran mucho más económicos, ¿no? Vamos a ver cómo pasamos de un negativo muy grande, de una calidad muy grande, a un negativo más pequeño para democratizar un poco la historia de la fotografía. Uy, se me apagaron las luces. La historia de la fotografía que vamos a explicar será en esa. A ver, un segundo. No sé por qué se me han apagado las luces. Bueno, son cosas del directo, sabrán entender. Entonces, lo que le estaba contando, que vamos a ir viendo las revoluciones, vamos a ir viendo las cámaras, los negativos y algunos libros también de inspiración. Entonces, lo primero es esta idea, ¿vale? La revolución, que vamos a decir la revolución número 0, ¿vale? Que es el pensamiento visual y óptico. No existe fotografía, evidentemente, si no tenemos primero una concepción de lo que es la imagen separada de nosotros, y también lo que es la concepción de la capacidad de crear esta imagen y de que esta imagen sea fuera de la realidad y que seamos capaces de cogerla, ¿no? Tenemos pensadores como Platón, Sócrates, y otros que han hecho aportaciones sobre estos temas. Tenemos una conferencia nosotros en YouTube abierta de Justin Kinell, hablando sobre este tema, si es que a alguien le interesa, no me voy a profundizar mucho más. Aquí tenemos la alegoría de la caverna de Platón, en la versión de móviles, o sea, en la versión actual, y que también está muy vinculada, se vincula mucho a estas primeras reflexiones históricas sobre lo que es el pensamiento de la imagen, ¿no? Fundamental. La primera revolución de verdad, hablando ya de la fotografía, tiene que ver con Thomas Whitwood y Humphrey Davy. Aquí, ¿qué es lo importante que vamos a tener en cuenta? Es la primera revolución de la fotografía, es la capacidad de capturar la imagen, ¿vale? Hay que capturarla para poderla fijar, esa será la siguiente. Y aquí aclaramos en una superficie fotosensible. La fotografía analógica hará eso, tendrá la capacidad de una forma analógica, vamos a decirlo así, de capturar una imagen en una superficie. Hablamos de una superficie porque puede ser una superficie cualquiera, como por ejemplo nuestra propia piel, ¿vale? La piel es una superficie fotosensible. Lo que pasa es que no es muy sensible, por eso cuando tomamos el sol demoramos tiempo en quemarnos, vamos a decirlo así, y no podemos detener el proceso en el sentido que solamente capturamos la imagen, pero no podemos fijarla. Por eso he puesto aquí un cuadro con una foto transparente, que sería la foto, en teoría, que no se ha conservado, que Whitwood hace, estamos hablando de finales del siglo XVIII, son varias imágenes, se comentan distintos procedimientos, estamos hablando de 1790, 1800 más o menos, y será Humphrey Davy, ellos son dos bioquímicos, ¿vale? Vamos a pensar todo el siglo XIX como el siglo de los científicos, de los artesanos, no pensemos el siglo XIX como el siglo de los artistas. ¿Vale? Eso será a partir del siglo XX como mínimo. Entonces, Davy hará un artículo donde explicará las investigaciones de Whitwood y donde hará algunas explicaciones también de su propio proceso. Pero ellos no serán, sus investigaciones no serán satisfactorias en la medida en la que ellos son capaces de capturar la imagen, pero todavía no son capaces de fijarla. ¿Vale? Para nosotros, desde el punto de vista de la fotografía experimental, aquí comienza la historia de la fotografía, porque para nosotros lo importante de la fotografía es el proceso de investigación y de creación, no es que eso sea un objeto fijo para siempre. Esta idea de la fotografía efímera, que está muy vinculada con lo experimental, empieza en este momento. O sea, tú puedes hacer una imagen, pero no necesariamente, vamos a decir así, fijarla ni tenerla para siempre. Eso será una preocupación de lo que vamos a llamar la segunda revolución, ¿vale? Que lo tenemos aquí a Niepce en su fotografía más conocida
1826, 1827, una fotografía francesa que será la clave de este momento, será esa idea de fijar, ¿vale? Aquí se hace una cámara oscura, la cámara oscura ya se utiliza para la pintura en el siglo XVIII, como generar un espacio donde se generaba una imagen a partir de lentes y distintos materiales ópticos para lograr reproducir la realidad, y se utilizaba en muchos casos para la pintura, pero esa cámara oscura no generaba, vamos a decir así, la capacidad esta de fijar la imagen, de capturarla por un lado y de fijarla. Esto será lo primero que hará Niepce, y en esa época, en el siglo XIX, se discutirá mucho, se comentará con esta idea del espejo con memoria. ¿No? Nos quedemos con esta idea porque me parece a mí muy significativa y genial de ese momento del pensamiento fotográfico, de esa idea, cómo ellos veían un vidrio o cómo ellos veían un metal y se veían a sí mismos. Era un espejo que tenía capacidad de recordar, ¿no? Esto siempre me pareció a mí muy sorprendente y muy interesante. Normalmente se habla de 1839 como el inicio de la fotografía, vamos a decir del inicio de la fotografía moderna y vamos a decir así del inicio de la fotografía industrializable y comercializable. ¿Vale? En 1939 se presentan dos procedimientos distintos, uno en Francia, que es el que estamos viendo aquí en vuestra pantalla a la izquierda, creo que es. Aquí vemos 4 retratos en daguerrotipos. Esta es la invención de Daguerre, y aquí a la derecha estamos viendo a William Henry Fox Talbot, que hará otra invención muy importante, que es este proceso de la revolución número 3, que es el positivo negativo. ¿Vale? El daguerrotipo es un positivo directo, vamos a decir así, no se pueden hacer copias, es un único objeto. En cambio, lo que inventa Talbot es este proceso del positivo y del negativo que tanto conocemos actualmente con el 35 milímetros o con todos estos formatos de negativos. Es este proceso que la fotografía, que a mí siempre me sorprende, esto también es muy curioso porque tiene dos partes, ¿no? Por un lado tiene la parte de la captura fotográfica, que eso tiene que ver con las cámaras, los negativos, todo esto, y después tiene que ver con la otra parte del proceso, que es el tirado de copias, ¿vale? Que la fotografía sea doble es gracias a Talbot. Nosotros haremos este año en el festival, si pueden venir, una exposición recuperando lo que son sus investigaciones iniciales, y también hará lo que le brinda mayor modernidad. Esta es la revolución real de la fotografía. Estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Es esta capacidad de hacer muchas copias, ¿vale? Esto lo hará totalmente diferente a la pintura y lo hará también comercializable, ¿no? Pero en este momento que siempre se muestra mucho como que son siempre fotografías como realistas, ¿no? Lo que se está logrando, les quiero mostrar 3 ejemplos que son buenísimos de fotografía experimental, vamos a decir así, más o menos de la misma época. Si vamos a la izquierda, tenemos una obra de Talbot de 1838, Flores, hojas y tallo, ¿vale? Que es una imagen por contacto, ¿vale? En este caso sin cámara, contacto directo de las plantas, digamos, con la superficie fotosensible, lo mismo que la cianotipia unos años después. En el medio vemos una de las obras más interesantes, que es una doble exposición, ¿vale? De Johann Carl Ensslin, del mismo año, Rostro de Cristo superpuesto en una hoja de roble. Doble exposición. Muy interesante. Mira ya la época desde el inicio de la fotografía, de lo que se llama el inicio de la fotografía, ya había este tipo, ¿no?, de experimentaciones. Y lo que podemos ver en la última obra, otro gran científico del siglo XIX, Herschel, una hoja de fotografías del espectro lumínico, ¿vale? O sea, ya hablamos del siglo XIX como un siglo de la experimentación. Que la fotografía se haya centrado mucho en la representación de la realidad es una cosa propia de la historia de la fotografía, pero si vamos a los archivos y vemos realmente todo el material que hay, vemos que ha habido investigaciones, experimentaciones durante todo el tiempo. Hablaremos entonces del siglo XIX como el siglo de la experimentación, el siglo de la ciencia, de los artesanos, de los inventores, de los científicos. El arte no llegará aún, el arte llegará a finales del siglo XIX y estará muy vinculado con las discusiones con la pintura, ¿no? Esto es muy interesante, tendrá que venir Stiglitz y finales del siglo XIX para que realmente la fotografía logre tener una entidad, vamos a decir así, artística. En este momento estaba muy vinculado con la ciencia, estaba acompañando a muchos procesos científicos, y fue la ciencia también lo que permitió la evolución y la creación de más de 100 técnicas fotográficas durante el siglo XIX. Vamos a la cuarta revolución.
que esta me parece a mí una de las más sorprendentes de todas y es uno de los links de la reflexión de hoy. Cómo la fotografía no solamente nos va a permitir ver lo que ya vemos en la realidad, sino que la fotografía nos va a permitir ver cosas que no vemos. Y esto va a pasar dos veces, como mínimo. La primera, gracias a Edward Muybridge, en esta imagen que estamos viendo, y la segunda en una revolución digital que vamos a ver posteriormente. ¿Ven estas primeras tres fotos de arriba? Bueno, la primera no, las tres, la segunda, la tercera, la cuarta, donde se ve al caballo con las patas en el aire. Vale, esta es una discusión que había muy fuerte porque no se ponían de acuerdo sobre si efectivamente el caballo volaba, vamos a decir así, se mantenía en el aire en algún momento o no. Incluso había una discusión entre biólogos, científicos, y nadie se ponía de acuerdo. Viene Muybridge en 1872-77, casi durante 10 años, y empezará a trabajar en una serialización fotográfica que después también será inspiración del pop art en los años 60 y 70, pero logra descubrir en estas tres imágenes que vemos algo que por el ojo humano no podíamos ver, que era que efectivamente en el galope del caballo había un momento donde el caballo estaba en el aire. Esto es una transformación absoluta porque la fotografía logra ya hacer exposiciones mucho más cortas, o sea, logra reducir el tiempo de exposición y logra reducir el tiempo de cada una de las imágenes y nos descubre algo que no sabíamos. Es lo mismo que pasará más o menos en esta misma época con una discusión que se llama photo finish. El photo finish, ustedes saben, en el siglo XIX la importancia de la carrera de caballos dentro de la aristocracia europea. Entonces había mucha discusión sobre si se podía, quién era el caballo ganador, ¿vale? Y obviamente había un montón de dinero puesto también en esta discusión y había una serie de jueces en las carreras de caballos que no lograban terminar de discernir qué caballo había ganado o no, porque obviamente cada uno de los jueces tenía sus intereses particulares también. Entonces, distintos científicos e investigadores, fotógrafos, todos ellos, logran hacer la photo finish, que se llama, que es esa foto milimétrica donde tú puedes saber de manera, vamos a poner entre comillas, objetiva, qué caballo había sido el caballo ganador. Segundo éxito de la fotografía por sobre la vista, somos capaces de ver algo que nuestros ojos no pueden ver. Y aún no habíamos llegado todavía al siglo XX. Imagínense. Aquí esto no es una revolución, aunque también podría haberlo sido, pero ha quedado ahí como en el medio de mi reflexión, porque no nos interesa tanto a nosotros la fotografía, vamos a decir así, la fotografía comercial, la fotografía industrial, pero es Kodak. ¿Vale? Kodak logrará estabilizar el proceso fotográfico y logrará realmente democratizar la fotografía para todo el mundo. Obviamente en sus principios no tanto, pero sí que poco a poco con la tecnología que ellos inventan, sí que se logra que más o menos todo el mundo se hace un pasito más, digamos, hace un pasito más para que todo el mundo pueda tener fotografía. Algo que acabará la fotografía digital, como veremos posteriormente, este proceso de democratización. Pero al mismo tiempo es interesante, hasta este momento, antes de Kodak, necesitabas tener un conocimiento. No cualquier persona podía agarrar una cámara con unos químicos y revelarlos y preparar los negativos. Había un proceso complejo de preparación. Lo que hace Kodak aquí es, te da una cámara totalmente cargada, vendida en Rochester, New York y en todo el mundo. Tú simplemente apretabas el botón, sacabas, era un rollo de papel, esto es la gran revolución de Kodak, 99 fotos de forma circular en la Kodak número 1 y cuadradas posteriormente. Tú sacabas todas las fotos, enviabas la cámara con el rollo a Rochester, ellos hacían el revelado y el positivado y te enviaban la cámara cargada y te enviaban las 99 fotos que había sacado, las buenas y las malas. Entonces, de alguna manera era muy importante porque democratizaba, todo el mundo podía hacer una foto, todo el mundo que sea capaz de pagar el dineral que costaba esta cámara, pero era una cosa mucho más general, no hacía falta demasiados conocimientos. Pero al mismo tiempo, lo que comentamos siempre en nuestras clases también es que se quita un poco de experimentación, ¿no? Quitándonos el proceso de revelado y el proceso de tirado de copias, es por un lado una democratización y por otro lado una pérdida de la capacidad creativa y al mismo tiempo una homogeneización visual. Quiere decir que todas las imágenes eran exactamente igual, tenían exactamente el mismo formato, que eso es una cosa que iremos viendo, como la industria también va monopolizando y va asegurándose de alguna manera que todas las cámaras sean iguales. Les quiero compartir aquí unas cositas de cámaras y cosas. Aquí tengo una parte de la colección de cámaras. Entonces, esto
Es un negativo de vidrio, ¿vale? Me debería estar poniendo guantes, pero no pasa nada. Esto era una cámara de gran formato, es una placa de vidrio, este soy yo reflejado en la placa de vidrio, que de un lado tiene una emulsión fotográfica, fotosensible, en este caso de plata, ¿vale? Y hecha con una cámara de gran formato. Se pueden imaginar lo que pesa este negativo y lo difícil que era de transportar, de preparar. También estos vidrios se limpiaban y se volvía a aplicar la placa en una cámara de gran formato. Era un tiempo muy largo de exposición, ¿no? Esto es un formato del siglo XIX y lo que hará Kodak y lo que hará el 35 milímetros es llevarnos a este formato, ¿vale? Que hemos visto. Antes era, ustedes ya han visto una placa así grande para una. Aquí, en este rollo, podemos tener 35 fotos. Eso será totalmente revolucionario y vamos a tener formato medio, ¿vale? 8 fotos en un carrete que puedes poner y sacar. Si se acuerdan, la cámara de Kodak no se podía sacar. La película quedaba adentro. Se pueden sacar. Eso era posible tener más de un carrete al mismo tiempo. O por ejemplo, esta cámara, que es una cámara de formato de 110, tendrá otro tipo de carrete, ¿no? Que se irán comercializando los distintos formatos de fotografía, aunque sí es cierto que el que ha privilegiado, digamos, en la evolución de la fotografía ha sido el 35 milímetros. Pueden ver esta cámara, ¿vale? De fuelle, bueno, está un poco sucia y un poco rota, pero es que prefiero no tocarla. Era la cámara que usaba mi abuelo, estamos hablando de 1920, 1930, y más o menos de la misma época tenemos esta Brownie D, eh, hecha por Kodak, que todavía funciona, y este era el formato, de formato medio del negativo, como ustedes pueden ver aquí. Este era el tamaño. Me interesa que pensemos eso, cómo ha ido cambiando los formatos de los negativos, cómo han ido cambiando las calidades de la foto y cómo se ha ido modificando, digámoslo así, la historia de las cámaras, porque vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ver también cómo esto sigue en las revoluciones, siendo fundamental para ver las cosas y conocer la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento pasamos al siglo XX, me quiero asegurar que no me dejo nada, vendrá la Primera Guerra Mundial, todo el mundo acabará en la Suiza neutral, todos los artistas, y comenzarán unos nuevos momentos que no nos vamos a detener, pero vendrán las grandes vanguardias, vendrá la abstracción, vendrá Moholy-Nagy, vendrá la Bauhaus, vendrá Man Ray, que tengo aquí algunos libros también que les quería mostrar, y vendrán grandes pensadores que empezarán a pensar que la fotografía no será únicamente para mostrar el mundo que vemos, digámoslo así, con nuestros ojos, sino que éramos capaces de crear otro mundo, ¿vale? Hablamos de la fantasía, hablamos del surrealismo, hablamos del psicoanálisis, pero también que podemos intervenir y transformar el mundo en el que vivimos, ¿vale? Como en el caso de John Harfield y toda la reflexión rusa y alemana con respecto a la revolución, cómo los artistas se pueden comprometer con la revolución social. Hablamos de la Rusia del 18, pero también hablamos de la República de Weimar, para transformar esa historia. Y los collages políticos, si le interesa, de John Harfield, son fundamentales para ver esa transformación, digamos, de una etapa a la otra. Les quería mostrar, que lo debería haber hecho antes, pero lo hago ahora. Les quería mostrar estos dos libros, ¿vale? Estos son los... Tengo 14 libros de Moholy-Nagy porque soy muy fanático de la Bauhaus. Estos son los escritos biográficos de Moholy-Nagy, donde explica cosas de su vida. Un personaje súper interesante, escapa de Hungría, trabaja para la Bauhaus, termina montando su propio estudio en Berlín y acabará posteriormente exiliado en Estados Unidos, creando la nueva Bauhaus norteamericana, que tiene una influencia fundamental después de la guerra también, a partir de la Escuela de Diseño de Chicago, un personaje súper interesante. Y no me voy a detener mucho porque hay demasiados libros, pero solamente mostrarles este. Es una exposición que se hace en el momento en que Moholy-Nagy llega a Estados Unidos, estamos hablando de 1938, el MoMA de Nueva York hace una exposición sobre la Bauhaus. Este es el catálogo de esa exposición que se vuelve a reeditar en el año 78 en conmemoración de los 50 años de esa exposición. Es una exposición fundamental
para entender, para que Estados Unidos en este contexto entienda la importancia fundamental de la reflexión de la Bauhaus con respecto al arte en general y la transformación. Entonces, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de vanguardia, hablamos del pictorialismo norteamericano a principios del siglo, y cuando hablamos de las vanguardias, hablamos principalmente de lo que pasa en Italia con el futurismo, en Rusia, en Alemania, y en Estados Unidos desde distintos lugares. Entonces, esta es la revolución 5, ¿vale? Creer que se puede, bueno, creer no, crear otro mundo posible. La siguiente revolución, pasaremos después de la guerra, es una revolución que yo estoy súper convencido de su importancia, que es la revolución de la fotografía instantánea, que no se le da tanta importancia porque se desmerece como un procedimiento secundario, pero es una revolución que no se pueden imaginar. Habíamos hablado de Talbot, habíamos hablado de Davy, de Whitwood en 1800. Tenemos que esperar hasta 1947 para que un gran investigador como Land sea capaz, como pueden ver aquí en la primera foto de la izquierda, que él sea capaz de mostrar una fotografía que se hace y al minuto se puede ver. ¿Vale? Así como hablamos de que la fotografía se puede reproducir en el siglo XIX y eso será lo realmente lo revolucionario y lo actual, lo contemporáneo en ese momento será la fotografía instantánea. ¿Por qué? Porque puedes mostrar lo que estás fotografiando en ese momento. Eso será perfecto para estar en esa nueva dinámica de la posguerra, del consumismo norteamericano. Era una cosa súper actual y súper importante. Lo que vemos aquí a la izquierda es una fotografía de Land que se hace a sí mismo y como pueden ver el papel que está mostrando, esto se llama peel apart, negative, es una fotografía que tiene un positivo y tiene un negativo, ¿vale? Entonces era un proceso doble, seguía siendo un proceso basado en lo que Talbot había planteado, el proceso de positivo-negativo. Esto será totalmente revolucionario, pero todavía más revolucionario será las investigaciones que hace durante los años 60 Land para presentar en 1972 la SX70, que será las cámaras Polaroid que conocemos hoy. En la actualidad es esa tecnología, es la segunda revolución de Land, es un gran científico que es capaz de hacer con una sola negativo original, ¿vale? Como son las de Polaroid. Esto es un retrato mío, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque va en contra de la lógica, vamos a decir así, va en contra de la lógica de la fotografía que habíamos dicho antes, que es capaz de ser reproducida todo el tiempo. Esta fotografía no se puede reproducir, ¿no? Y eso será totalmente revolucionario. No solamente que es, aquí pueden ver una cámara, no solamente que es instantáneo, sino que es una copia única. Entonces, si seguimos un poco en la historia, estamos a mitad de este siglo, estamos muy cerca de llegar a lo digital, pero antes les quiero contar la Revolución 7. Aquí vemos a tres personas, tengo unos libros aquí para mostrarles también. Wilhelm Flusser y Gottfried Jager son dos generaciones distintas de pensadores. Wilhelm Flusser será para nosotros desde la fotografía experimental el gran pensador con este libro Hacia una filosofía de la fotografía, editado en todos los idiomas. Es un pensamiento fundamental para sentar las bases de lo que será la fotografía contemporánea. Y atrás vemos a este personaje, Gottfried Jager, que dentro de la fotografía conceptual y dentro de la fotografía matérica y dentro de todo lo que será la fotografía contemporánea en los años 60 es fundamental para entender lo que fue esa revolución. Estaremos hablando de que la revolución número 7 está vinculada con esta idea de cuestionar la fotografía, de entender cómo funciona el medio, de cuestionarlo y de jugar con sus límites. Esto es lo que planteará también Wilhelm Flusser con la posibilidad de cuestionar el aparatus fotográfico, la cultura visual, no solamente las cámaras, sino la cultura visual y poder encontrar otras maneras de hacer fotografía, ¿no? Él tendrá unas reflexiones muy, muy interesantes. Tenemos una clase en el curso de historia de la experimentación que nos dedicamos principalmente al pensamiento de Flusser, de Joan Fontcuberta y de Marc Lenot, si a alguien le interesa en algún momento. Y aquí podemos ver otra obra, es una obra de Jean-François Lecourt, que él, ¿qué es lo que estará haciendo? Estará disparando a la cámara y en ese disparar genera el agujero, el estenopo, por decirlo así, que genera la propia imagen, ¿vale? Será el mismo en el proceso de disparar
que generará su propio retrato, ¿no? Esto será totalmente una cuestión metafotográfica que permite realmente como hacer la siguiente cuestionamiento. Aquí nacerá en esta misma época el concepto de fotografía experimental como lo conocemos actualmente, y ellos sentarán las bases, a partir de la fotografía conceptual, como dice Marc Lenot, se sentarán las bases de la fotografía experimental contemporánea, si bien, como ya habíamos dicho desde el principio con Whitwood, la fotografía experimental tiene una tradición muy grande también en el siglo XIX. Estamos hablando que en este contexto está el Mayo francés, está el nacimiento del arte contemporáneo. Es este el contexto del que estamos hablando. Hasta aquí que tenemos la materialidad de la fotografía. Todo lo que hemos visto son objetos materiales, negativos, cosas que se pueden tocar. Eso es lo que cambiará en la siguiente revolución, que es el inicio de la fotografía digital. Vamos a hablar de la primera revolución digital, ¿vale? Que es la de materialización, porque hay otras revoluciones digitales que vamos a ver posteriormente. Vemos a la izquierda la primera imagen digital, estamos hablando también del contexto de la Guerra Fría, gobierno norteamericano, la NASA, mucho dinero para investigación también, para intentar de comunicarse, ¿vale? De mostrar imágenes, tanto a nivel militar, mucho más a nivel militar, digamos, que a nivel artístico, de ahí venía la mayor parte del dinero, y vemos de Kodak la primera cámara digital portable, vamos a decir así, y Steven Sasson súper contento por su logro. Es una cámara de 3 kilos, con batería, que era capaz de sacar muy pocas fotografías, algo muy diferente a lo que serán hoy las cámaras, pero efectivamente es la primera gran cámara digital. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una cámara digital y una cámara en este momento y una cámara analógica? Realmente no tanta como nos parece, y siempre se habla de una continuidad conceptual. Vamos a decir así, la fotografía analógica se basa en la perspectiva renacentista, ¿vale? En la composición, en la transcripción, vamos a decir así, de la realidad en una imagen, en dos dimensiones y en blanco y negro, ¿vale? No solo que vemos en un negativo, en un positivo, en una fotografía, no es la realidad. Es una transcripción hecha con un aparato analógico digital, pero que convierte esa realidad tridimensional en dos dimensiones y en la mayoría de los casos en blanco y negro, por lo menos hasta principios del siglo XX. Cuestión, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta primera fotografía digital no cambia esa lógica, ¿vale? Sigue siendo lo mismo, la diferencia es que habíamos hablado de materiales fotosensibles, no se utilizará película de plata o no se utilizará otro tipo de materiales analógicos, se utilizará un sensor, hay muchos tipos de sensores distintos, no vamos a discutir aquí, que capturará esa luz, vamos a decirlo así, la convertirá en unos bits, la conservará y después la podrá mostrar en una imagen. Curiosamente, la imagen se desmaterializará porque no hará ya falta de tener un material, pero sí que ocupa un espacio, ¿vale? Esto será muy importante para entender también las reflexiones de la postfotografía. Sí que existe como materialidad esa fotografía, ¿vale? Ocupa unos megas, unos teras, unos gigas, y ocupa ahora en Internet un espacio electrónico en el ciberespacio. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que no existe. Entonces la desmaterialización es una transformación, digamos así, de objetos materiales por energía, en este caso. Esa será un poco la distinción entre una, digamos, fotografía digital y una fotografía analógica. En el 97 tendremos la Sony Mavic, que será la primera gran superventas. En el 2005 tendremos la Kodak Easy One Share, la primera cámara con Wi-Fi, y esto lo cambiará todo, porque ya no será esta cámara súper pesada, sino ya será una cámara pequeña. Pero al mismo tiempo, a principios, entre los 80 y los 90, también tenemos una conferencia sobre esto en el festival, vendrá una revolución, que es la revolución estenopeica, ¿vale? Yo sé que están todos ahí ahora en el momento de la participación. ¿Ven estas dos cosas? ¿Alguien sabe qué son? Sí, Carlas, ¿qué son? bueno, son cámaras estenopeicas, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Bueno, me da igual. Bueno, estas son dos cámaras que Pavel Kula ha preparado para la exposición del año pasado del festival. Esto está hecho con un tubo de plexiglas, ¿vale? Y estos son estenopos, agujeros donde va a pasar la luz. Se mete el papel por este lado, se mete un papel, bueno, se compone así, y después se va exponiendo, ¿vale? Unas cámaras hechas en tu casa a mano, con lo que tienes ahí. Esta otra cámara es una cámara que tiene 9 agujeros, ¿vale? Se pone el papel, aquí el material fotosensible será papel
fotográfico, ¿vale? En estos agujeros de aquí se cerrará y se hará también una fotografía. ¿Qué es lo revolucionario de esto? No hace falta que sea una super cámara analógica o una super cámara digital. Tú mismo con una lata de cerveza, que es lo que más trabaja la estenopeica y la solarigrafía, puedes hacer tu propia cámara. Y además hay algo que cambia, que es fundamental. No existe el viewfinder. Tú aquí no puedes mirar y encuadrar, vamos a decir así. No hay nada que previsualice. Un viewfinder es un previsualizador de la realidad. En una cámara como esta tú tienes el agujerito este para ver y tú sabes lo que vas a capturar, ¿no? Y entonces tu clic, vamos a decir así, captura algo que ya tú sabes que existirá y cómo será relativamente, ¿no? La diferencia es que esto, como no tiene un viewfinder, tú no puedes previsualizar lo que vas a fotografiar. Y entonces es una co-creación, ¿vale?, entre el artista y la tecnología. Al mismo tiempo será una gran revolución porque cuestionará, como les decía, la gran industria de la fotografía y nos permitirá tener obras de arte tan interesantes, o obras de arte y obras científicas, como esta obra que tenemos aquí de Paolo Gioli, que nos dejó el año pasado. Nosotros también en el festival hicimos un homenaje con él, con un artista de Estados Unidos. Puño estenopeico, tanto que se habla de selfies. Esto es, en tu mano pones un papel fotográfico, abres la mano, te haces una selfie a ti mismo y lo cierras, ¿vale? Entonces podemos ver aquí a la izquierda su mano, cámara, y aquí a la derecha el papel fotográfico y su propio retrato. Esto es una selfie analógica de la revolución estenopeica que cuestionará toda la dinámica de la industria de la fotografía en ese momento. Esto me parece un ejemplo fundamental. Estábamos con lo digital, esto es volver un poco al analógico y seguiremos yendo hacia adelante porque la revolución número 10 tiene mucho que ver con, ya teníamos lo digital que habíamos visto antes, pero hay algo con la internet que lo cambia todo, ¿vale? Que es la posfotografía. Aquí tenemos a Joan Fontcuberta, un pensador que tiene varios textos sobre esto. Estamos hablando aquí particularmente de un libro del 2015-2016, La furia de las imágenes. Hay mucha gente trabajando el tema de la posfotografía, simplemente he seleccionado este porque es el que tiene los libros en español y es mucho más cercano y mucho más claro, también para entender lo que será esta revolución. ¿De dónde viene esta revolución, no? Hablamos de que en el 2007 Steve Jobs en San Francisco presentará la mejor cámara del mundo. ¿Saben cuál es la mejor cámara del mundo? Esta. Mire, si ven mi cámara, esta es la mejor cámara del mundo, la que tú tienes contigo todo el tiempo. Hablábamos antes del negativo grande. Aquí entran miles y miles y miles de fotos. Incluso con internet, si las vamos descargando, tenemos la posibilidad casi infinita de hacer fotografías. Eso será una revolución, según el planteamiento de Fontcuberta y otros que a partir de principios del año 90 empiezan a hablar de la posfotografía. ¿Por qué es posfotografía? Porque ya no es fotografía igual que la fotografía anterior. Habíamos visto la primera revolución digital, era una continuidad de la lógica. Esto será algo posterior a la fotografía y eso es lo que se discute. Obviamente, qué significado tiene esto posfotográfico, no, bla, 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 pero hay alguna ruptura que lo hace diferente para con lo que veníamos trabajando hasta ese momento. Rápido entonces el decálogo posfotográfico para entender algunos conceptos que se rompen en esta revolución. Ya no importa tanto producir obras. Todo el siglo XIX, el siglo XX artístico, principalmente el siglo XX, había sido, bueno, vamos a producir un objeto que se puede mostrar en un museo, que se puede comprar, que se puede vender. En el lopo fotográfico ya no importará esa obra, ese objeto, importará mucho más ser capaz de prescribir sentido, de darle sentido a las cosas. Después tiene mucho más que ver también con esta idea del autor, de la subjetividad del creador, que ya no es solamente el creador de una obra o el que es capaz de transformar un sentido, sino que ya muchas de las otras posiciones, digamos, que había dentro del arte, también empiezan a ser autorales, como el curador, el coleccionista, el docente, el historiador, el teórico, todos ponen su subjetividad en su creación y son capaces de crear una cosa nueva. El punto 3 tendrá que ver con una ecología de la imagen. Esto Fontcuberta insistirá mucho con que al final hay muchas de estas imágenes que son contaminación pura. ¿No? ¿Cómo podemos dejar de contaminar generando más y más y más imágenes de lo mismo? Lo vamos a ver en el siguiente punto también. Importa mucho más la circulación que el contenido, la originalidad ya no será tan importante, comenzarán las prácticas apropiacionistas, ¿no? Los autores y artistas que van tomando cosas de otros lugares, que eso ya viene de Warhol y de otros autores, pero sí que lo cuestionará totalmente, igual que cuestionará el tema de la autoría.
¿no? Y posicionará lo íntimo, la intimidad, como una reliquia, dice él, como algo que tiene mucho valor, que hasta ese momento no se había valorado tanto y que empieza a tener mucho más importancia de lo que tenía hasta ese momento. Hay una vuelta de tuerca sobre lo privado. Entonces, hay otras como por ejemplo, es más importante compartir que poseer, hay que agitar conciencias, y esta división entre la importancia de los aspectos lúdicos de jugar, vamos a decir así, de una fotografía que esté mucho más vinculada con jugar, que de una fotografía formal. La fotografía formal estará mucho más vinculada a la fotografía hegemónica, y esto tiene mucho que ver también con el boom de una cosa que se llama lomografía, que es una escuela de fotografía y es una industria bastante interesante también que no vamos a ver hoy. Lo que les quiero contar rápido es este proyecto de Philip Smith del 2015, muy vinculado al pensamiento de Fontcuberta y se llama cámara restricta. Lo que hará, les quiero mostrar el video, es muy fácilmente para no estancarnos demasiado en esto, pero lo que hará es. ¿Pueden ver mi pantalla? Carlas, que te veo a ti. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. No, no estás viendo el video mío. Ahora lo voy a lograr. Compartir pantalla, video. Bueno, ¿qué es lo que hará esta? Es una cámara. Es la primera cámara que es capaz de no hacerte caso, de ir en contra del pensamiento de la fotografía, del pensamiento tradicional de la fotografía. Cuando hay demasiadas fotografías de un lugar, no te va a dejar hacer una foto. La cámara tiene la potestad y la posibilidad de decidir, según la geolocalización del punto donde tú te encuentras, no dejarte hacer una fotografía para que tú no generes más contaminación. ¿Vale? Entonces, normalmente en los lugares turísticos no te va a dejar fotografiar porque ya hay millones de fotografías. Esto es un proyecto conceptual, evidentemente, te dirá, si tú puedes conseguir esta foto en Google, ¿para qué volverla a sacar? ¿No? Esto es el principio de la ecología postfotográfica. Me parecía muy visual y muy interesante, por eso les quería contar de este proyecto. Bueno, sigue el video, así mostrando basura audiovisual hasta el infinito. Entonces, vamos a seguir con la siguiente revolución, que esta a mí también me parece muy sorprendente y a veces es la que más cuesta de entender, ¿vale? Es una revolución también digital, pero que va a ser lo mismo que había hecho Muybridge, que es enseñarnos algo que no somos capaces de ver. ¿Vale? La revolución 11, la revolución digital 4.0, nos va a mostrar cosas que no podemos ver ni con nuestros ojos ni con la fotografía analógica. ¿Vale? En este caso le estoy enseñando un proyecto de Chirag Jindal, australiano, que hará con un scan terrestre LIDAR, hará esta serie de imágenes donde a través de escanear el terreno y geolocalizar es capaz de entender y de generar una imagen sobre los volúmenes que existen en todos los espacios. Entonces, lo que va a generar al final es, efectivamente, hay una conferencia sobre esto, si quieren, en vivo, en el Festival del 21 con Chirag Jindal, en nuestro YouTube, la pueden encontrar perfectamente. Esta fotografía digital nos mostrará algo que no podemos ver de otra manera. Entonces, fotografías digitales, habíamos dicho, había 4, ¿vale? Había la digital que se parece a la analógica, que solamente cambia el sensor, por decirlo así, la digital que se mezcla con internet, que genera la postfotografía, y este digital 4.0 que nos muestra algo que no podemos ver de ninguna otra forma. Como también podría ser los láser, como podría ser la fotografía con inteligencia artificial, como serían otros proyectos, ¿vale? Pero pensemos en este digital como realmente también experimental, porque nos muestra otro mundo del cual no somos conscientes. Entonces quería cerrar las 12 revoluciones hablando del boom de lo analógico y lo experimental. Hay gente que dice que lo digital, la postfotografía, ha matado a la fotografía analógica. Se habló mucho en los 90 de la muerte, de la fotografía, bla, 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 bla. Bueno, en algún punto esa muerte genera un rebote, vamos a decirlo así, y genera un boom de lo analógico y lo experimental en los últimos años,
que es súper interesante, que da una etapa nueva de recuperación de los procesos analógicos, de los procesos abstractos, de los procesos experimentales. Hay distinta gente en distintos lugares que está llamando a esto de distinta manera y estamos todos intentando entender de dónde viene. Lo interesante de la fotografía experimental es que es una fotografía que no tiene una idea preconcebida de lo que se va a hacer. No está muy cerca en ese sentido los preceptos de la estenopeica. Y como dice Sergio Miniti en sus reflexiones, se generan unas comunidades digitales en este contexto de recuperación de lo analógico que mezclarán lo analógico y lo digital, como por ejemplo las comunidades de Lomographers, que ya había comentado anteriormente, las comunidades de Polaroiders, o también las comunidades que nosotros tenemos en nuestro propio festival. Muchas veces se confunden palabras como por ejemplo la fotografía alternativa, la fotografía histórica, la fotografía creativa, cosas con fotografía experimental. Aquí tengo un montón de libros, estoy haciendo una colección, ya tengo más de 18 libros que desde estos distintos conceptos nos hacen aportaciones de lo que será también la fotografía experimental. No se preocupen por eso, porque muchas de las cosas de alternativa, histórica, creativa, están muy vinculadas con la experimental. Simplemente para nosotros la experimentación es una búsqueda constante, es una búsqueda creativa. Y entonces desde el festival, hace 5 años que venimos trabajando con teorías y reflexiones para entender un poco mejor lo que es lo experimental, y entonces hemos hecho una definición aquí amplia, ¿vale? No intenta limitar, sino intenta abrir ideas. Y entonces la fotografía experimental tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con la innovación. Habíamos hablado de Daguerre, Talbot, Whitwood, Davy, Muybridge, ¿no? Es esa investigación, es esa ciencia. Pero también, siguiendo a Mulholland Nagy, es estar en la vanguardia, mezclando con otras artes, las multimedias. Siguiendo los manifiestos del festival, la fotografía experimental es una actitud, es lo que vamos a decir nosotros. Es una actitud no conformista, subversiva, creativa, una experiencia con la fotografía, querer revincularnos y crecer a partir de encontrar los límites y de cuestionar los límites de esa fotografía, que es un poco lo que dirá Lenot y Flusser, también, que es esta idea de jugar contra el aparatus, cuestionar el programa, ser autoconsciente, autocrítico de los límites del mismo sentido. Diremos desde el festival también que es una búsqueda colectiva del futuro de la fotografía. Siempre comentamos nosotros que lo experimental no es solo recuperar técnicas del siglo XIX o solo hacer, sino que siempre tenemos esta intención de buscar la fotografía del futuro, y lo vamos a hacer con otras personas, no lo haremos solos. Y siguiendo una reflexión de De Hoog, mucha de la fotografía experimental está vinculada a lo no industrial, ¿vale? A todos esos procesos fotográficos del siglo XIX y del siglo XX que no se industrializaron y que hay poca gente en el mundo, digamos, que lo sigue haciendo, y que hay que sostener, hay que recuperar y hay que vincular para modernizarlos también. Como diría Jerry Welsman en un artículo de 1967, después de una exposición en el MoMA, post-visualización. Se discutía mucho a principios de siglo y hasta los años 30, 40, principalmente en Norteamérica, de la visualización. Tú tienes que mirar la imagen y capturarla. Todo es anterior al proceso de toma fotográfica, dirán los fotógrafos directos. Nosotros desde lo experimental diremos no. La post-visualización es fundamental. Podemos capturar la imagen, pero después podemos tirar copias, modificarlas, intervenirlas, podemos visualizar ese producto posteriormente, ¿vale? Siguiendo la teórica brasilera Carvalho, hay 4 palabras que definirían lo experimental, que es ser híbrido, ¿vale? Es una mezcla, es irregular, los procesos no se pueden repetir 2 veces o es complicado de repetir de la misma manera, y eso es lo que iremos aprendiendo. Es impredecible, no sabemos qué es lo que va a salir en las fotos, y es interdisciplinaria. La fotografía experimental no se limita solamente a la fotografía, sino que se enriquece de todas las otras áreas. Y vamos a cerrar con Robinson, el maestro de 1869, para pensar a la fotografía experimental como una fotografía completa. ¿Vale? Cuando hablamos de una fotografía completa, ¿qué es lo que queremos decir desde el punto de vista autoral y desde el punto de vista experimental? Que podemos tomar todas las decisiones del proceso fotográfico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cámara Kodak? Tú solo hacías la foto, tú encuadrabas, hacías la foto y enviabas la cámara a Kodak y ellos te la revelaban, te tiraban la copia, te cargaban otro carrete. Tú no podías decidir mucho más que dónde hacer la fotografía, que fotografiar. Nosotros lo que decimos con la fotografía experimental es que queremos recuperar todos esos procesos para la creatividad. Queremos pensar la fotografía, queremos seleccionar el lente, queremos seleccionar la película fotográfica, queremos seleccionar el papel, queremos decidir si queremos hacer con cámara o sin cámara.
Después vamos a realizar la toma fotográfica, que se puede hacer de muchísimas maneras. Y después se puede revelar con un montón de procedimientos, más ahora que hay un montón de procedimientos vegetales también no contaminantes. Este mundo se expandió muchísimo, lo vamos a imprimir. Técnicas de impresión del siglo XIX, hay más de 70 técnicas. En todos esos puntos se puede experimentar. Eso es lo que nosotros queremos recuperar para la fotografía experimental. ¿Y de dónde sacamos estas ideas? Además de nosotros, de estos libros que les quiero mostrar y de toda una comunidad trabajando, es lo que ha pasado a partir del 2015 en este contexto con estos dos grandes libros, ¿vale? El Manual de Técnica y Procesos Alternativos, de 4 autores muy interesantes, uno de los cuales Sergio Minite, que ya había comentado, y Luca Bedandi, el editor, que estuvo el año pasado en el festival explicando su procedimiento, cómo lograron hacer este libro. Está agotado en español, lo tienes que comprar en inglés. Y este libro de Marc Lenot, que es la única tesis doctoral que existe sobre la fotografía experimental en la Sorbona, ambos del 2015, 2016, 2017, y nosotros empezamos con el festival en el 2020. No es una coincidencia que todas estas cosas estén pasando en el mismo contexto de la muerte de la fotografía, la supuesta muerte de la fotografía analógica. Entonces, hablando de, antes de resumir en ese contexto, hablando de cámaras raras, hablando de cámaras digitales, les voy a hacer una fotografía, ¿vale? Esto es una cámara térmica que se imprime con papel térmico y es otra manera de fotografiar. Podemos hacer muchísimas fotografías. Esto nosotros le llamamos la Polaroid de los pobres y nos dedicamos a hacer retratos con esto durante el festival. Se vende como cámara para niños, se juega, te hace copias como esta. Mira, estos son ustedes. Yo no salgo, pero bueno, después me puedo agregar con Photoshop. Otra cámara, vamos a decir así, digital, a tener en cuenta en vuestras colecciones de cámaras y de cosas de frikis. Entonces, haciendo un resumen de la historia para no alargarnos mucho más, las 12 revoluciones. ¿Tengo un resumen de esto o no? Vamos, quiero ver el PDF. Vale, vamos a hacer un resumen entonces con de la mano de uno de los maestros de la fotografía estenopeica, Justin Kinel. Sorprendido por las cosas de las que estamos hablando, él nos avala el pensamiento sobre las 12 revoluciones. Hay que capturar la imagen, ¿vale? Hay que fijarla. Se pueden hacer muchas copias. Primero, podremos ver algo que nuestros ojos no pueden ver, ¿vale? Después tendremos todas las vanguardias, la abstracción, esa posibilidad de crear otro mundo. Después vendrá la fotografía instantánea. Podremos cuestionar el medio, la postvisualización, la metafotografía. Vendrá después la primera revolución digital, aquella de la desmaterialización. Y después vendrá la revolución estenopeica, de la cual Justin Kinel será uno de sus representantes desde un primer momento. Tendremos la posfotografía, será el boom de lo analógico y de lo digital. Y ¿A mí me escuchan? Sí. efectivamente hay una... Sí. Vale, espera, Pablo. ¿Estás ahí? Creo que se ha ido. A veces pasa con el Zoom que cuando hay mucha gente se corta. Desapareció. Ya está con la cámara térmica. Creo que se ha esfumado. Ahora vuelve un momento. Suerte que a mí me escuchan. Entonces todavía seguimos en pie. Le mando un WhatsApp. No se ha escuchado, estoy aquí, ¿no? No se ha escuchado, Vuelve. no se ha Nada, escuchado la conclusión. no, que va. Desde la foto de la cara, no, desde la cara de Justin Kinel ha petado el sistema.
Habrá sido eso. Probablemente sí. Bueno, lo que le quería decir entonces mostrándole la foto de Justin Kinel, que explotando el sistema desde los inicios de la historia de la revolución, lo que le quería, se le estaba haciendo simplemente un resumen para mostrarle los 12 momentos de la fotografía experimental, que lo habíamos dicho, voy a pasar muy rápido, porque sí que me interesaba que quede claro. Capturar, primero, el pensamiento fotográfico. Capturar la imagen, primero. Fijarla después. Tercero, la capacidad de hacer muchas copias. Esto será súper moderno, siglo XIX. Ver algo que nuestros ojos no pueden ver. Muybridge y el caballo, esto será fácil de recordar. Después tenemos esta posibilidad de crear otro mundo con las vanguardias. La fotografía instantánea, las dos revoluciones de Land, fundamental. Y después la fotografía y el arte contemporáneo en los 60 y 70, con esta capacidad de cuestionar el medio, la postvisualización y la metafotografía, para entrar en la primera revolución digital, que será la desmaterialización. Después tendremos efectivamente a Justin Kinel con la segunda, con una revolución analógica que será la estenopeica, para hablar de la segunda revolución digital, que será la postfotográfica, cuando se mezcla lo digital e internet. Y después tendremos la tercera revolución de la fotografía digital, que es esa que nos permite ver cosas que nosotros no vemos, como por ejemplo con los radars. Y finalmente el boom de la fotografía analógica y de la fotografía abstracta y de la fotografía experimental. Entonces, no quería cerrar esta conversación sin hacer el chiste que he hecho antes cuando no estaban, lo cual es todavía más ridículo que de normal, y es que la tercera revolución es que ustedes estén aquí, ¿vale? Porque esto no había pasado nunca en la historia, no que haya tantas personas en un Zoom, sino que quiero decir que es una cosa posterior a la pandemia, esta capacidad de crear estas comunidades y estar compartiendo conocimiento, como es en este caso, de una manera gratuita. Esa será la revolución que los siguientes historiadores en el futuro dirán. ¿Qué es lo que quiero decir para cerrar? Simplemente desde nuestro punto de vista, lo experimental nace desde el inicio de la fotografía y va recogiendo muchas cosas de lo analógico, lo digital, lo postfotográfico, para buscar ese futuro de la fotografía, pensando la fotografía desde un punto de vista creativa en todas sus partes, ¿vale? Entonces, este es el final de la primera parte, ¿vale? Donde le he metido la explicación de todo cómo va. Obviamente me paso de tiempo, porque la vida es muy difícil. Y lo que yo les quería mostrar, antes de volver al PDF, era el trabajo de 3 autores. Ah, mira, sí que estaba aquí el resumen. Ya sabía yo que me faltaba algo. Les quiero mostrar igualmente. Vale. Entonces, lo que les quiero mostrar es, vamos a inspiración de 3 autores, 3 referentes, Ralph Jacobs, Naroa Pérez, Ada Escribano, con 3 conceptos básicos, un poco solo para ver su trabajo y que ustedes también, si les interesa, lo puedan seguir y puedan también tener influencia y reflexiones. 3 autores vivos, los pueden seguir en Instagram, por eso no quería quedarme solamente con autores que están muertos, sino que me interesan más los autores vivos que nos ayudan también a seguir a los artistas y tener inspiración, que es el objetivo de esta segunda parte. Entonces, primero, Ralph, ¿vale? Es un autor inglés o de Netherlands. Aquí tenemos su Instagram para el que lo quiera seguir. ¿Qué es lo que me interesa? Ralph será representante de uno de los 3 retos que tenemos en el festival, que es mezclar las técnicas. En esto, Ralph será el más grande y lo seguimos admirando después de años de conocer su trabajo. ¿El qué hará? Técnica de impresión, cianotipia, una técnica del siglo XIX, 1842, Anna Atkins, entre otros, y la mezclará con una tecnología contemporánea, láser. Él imprimirá cianotipia en láser, como pueden ver en estos resultados. Pero como es una persona muy dinámica y muy interesante, no se queda en esto, ¿vale? Sino qué es lo que va a imprimir, voy abriendo para que se abra, ¿qué es lo que va a imprimir él? En láser, varias cosas. Por ejemplo, aquí está trabajando con un sintetizador modular, ¿vale? Analógico de sonido, ¿vale? Que genera unas ondas. Y estas ondas las imprime él con su láser en cianotipio. Se está mezclando, vamos a decir así, sonido, electricidad, música, con un láser totalmente moderno y lo está imprimiendo en cianotipio, una técnica del siglo XIX, ¿no? Esto es lo que hablamos cuando hablamos de mezclar técnicas, y sigo mostrando este ejemplo después de 3 años porque me parece increíble su trabajo. Y él ya lo sabe.
Esto, ¿vale? Es un harmonograph que genera estas imágenes. Esto es evidentemente un aparato analógico, como pueden ver, a través de un péndulo, ¿vale? Son dos péndulos que se van mezclando, son dos rotaciones que se vinculan una con la otra, y va generando estas imágenes. Estas también son imágenes que Ralph imprimirá, mezclando, como decimos, tecnología analógica, como sería este harmonograph, como sería la cianotipia, con una cosa súper moderna, como sería un láser, ¿vale? Muy, muy interesante lo que hace Ralph, si alguien lo quiere seguir. Para mí, hay muchas más cosas, pero uno de los maestros de mezclar las técnicas antiguas y modernas. Siguiente ejemplo, Narva Pérez, una gran artista, feminista convencida, ha montado ahora un laboratorio feminista, Affordable Darkroom, en Inglaterra, un laboratorio de precio en lo más reducido para democratizar la fotografía en Londres, si alguien está ahí. Lo interesante de Narva, que yo voy a trabajar ahora, no es tanto su tema del laboratorio como su proyecto personal, que tiene mucho que ver con buscar el mensaje y con pensar en una fotografía expandida. A ella le interesa mucho lo que se llama el sentido del tacto, ¿no? Cómo trabaja lo visual con lo táctil, y para eso ha creado un proyecto que se llama The Trail of Touch, ¿vale? Que es este libro que ustedes pueden ver aquí, es un libro de coleccionista que está en las más grandes colecciones del mundo, donde hay muchos papeles distintos con muchas impresiones de cactus diferentes, todas ellas hechas con silver gelatin, con gelatina de plata líquida. ¿Por qué imprimir a cactuses? Porque le interesa qué sensación tenemos nosotros a la hora de tocar todos los distintos tipos de papeles, ¿vale? Ella estará buscando el mensaje, buscando el sentido de esta reflexión sobre la materialidad de nuestra percepción de la fotografía, ¿vale? A mí me parece muy inspirador también su proyecto, porque no solamente trabajará con papel, sino que trabajará con otros soportes volumétricos, en este caso también con sus cactus, viendo cuál es nuestra percepción, ¿no? De esa materialidad y de esos objetos. Esto, por ejemplo, es emulsión líquida. No sé exactamente cuál es el material, pero una cerámica o algo por el estilo. Pero siempre con esta reflexión sobre la materialidad del tacto y potenciar, digamos, lo que es la vinculación entre lo táctil y lo visual. Entonces, para cerrar esta parte, les quería contar el trabajo de Sara Escribano, ¿vale? Sara Escribano es una especialista, una especialista en aeroespacial, no sé si una licenciada, no sé qué técnica, qué cosa tiene, pero trabaja en la empresa europea de aviones y le interesa mucho el espacio, el volumen, la capacidad esta que tenemos de percibir los objetos desde un volumen, y le interesan mucho también lo que son las obras que tienen acceso a la ciudadanía y las obras que se construyen colaborativamente. Ella ha hecho una exposición para el festival, que ahora se las voy a mostrar, que es esta, era durante la pandemia, y como pueden ver son con unas telas, son todas estas imágenes que están flotando. Fue un proyecto creado con Rubén Bejabaldán, los dos, por eso hablamos de trabajar en comunidad, la importancia de compartir, para crear lo que fue un álbum de familia de este festival. Nos parece muy interesante también su propuesta con la composición del espacio, trabajar las imágenes desde otro lugar y que está muy vinculado con su propio trabajo. Como hemos visto, el caso de Sara, ella no es fotógrafa, digamos, de estudios de fotografía, sino que viene desde las ciencias aeroespaciales, y me parece muy interesante este enriquecimiento que hay entre distintas perspectivas. No se queda solo con lo fotográfico, sino que se enriquece con otras cosas, como podemos ver también en estas obras, ¿vale? Muy vinculadas con la imagen y la materialidad. Y también muy vinculada no solamente con una reflexión de un trabajo comunitario, sino con una reflexión de ella misma también. Esta es una de sus últimas exposiciones en Madrid. Y este es un video, y vamos a cerrar con esto,
de las múltiples capas de nuestra personalidad, ¿no? O sea, cómo ella toma una idea, esto es muy importante, y busca con ese mensaje, busca cómo expresarlo, ¿vale? De cara a poder crear también nuestra propia fotografía y todo eso, estos procedimientos serán muy importantes a tener en cuenta. Como podemos ver en este... ¿Ven ahora mi PDF? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, vale. Sí, Estos son los referentes y los 3 retos del festival juntos. Ralph, Naroa y Sara. Mezclar las técnicas, buscar el mensaje, trabajar en comunidad. Entonces, ¿cómo iniciamos un proyecto fotográfico? Todos ustedes ya tienen algo, ¿vale? Eso ya lo sé yo y me lo puedo imaginar si están aquí y no vienen de la nada, sino que algo de todo esto tienen alguna idea. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Esto es un resumen de lo que hemos aprendido después de 4 años del Ágora, de trabajar con muchísimos alumnos. Yo tengo durante los fines de semana clases de seguimiento de proyectos, de historia y teoría de la experimentación, y también tengo cursos de seguimiento de proyectos individualizados. Y durante estos 4 años hemos aprendido mucho cómo hay que llevar adelante los procesos y nos dedicamos también a acompañar. Justamente ahora, estos cursos se están acabando ahora y volveremos en septiembre porque por si a alguien le interesa, pero sí que hay muchas cosas que pueden hacer ahora en los cursos que van a comenzar ahora. Lo primero es aprender las técnicas y seleccionar la correcta para cada proyecto. En fotografía experimental hay más de 120 técnicas, ¿vale? Lo primero que nosotros le enviamos cuando alguien se inscribe para cualquier curso del Ágora es un resumen de todos los libros que tenemos en nuestra biblioteca, que son más de 240, y un listado de todas las técnicas con las referencias bibliográficas para aprenderlas. Es muy importante que entendamos que la fotografía no es solamente tomar una cámara y hacer una fotografía. Eso es una parte del proceso, pero hay muchas cosas más. No hay tiempo hoy para que les explique, pero hay muchas cosas más para hacerlo. Pueden ver también en nuestro Instagram cómo cada semana publicamos artistas que están intentando romper esa dinámica. Y para eso hay que aprender las técnicas. Y después de aprender una, dos, las que te interesen las técnicas, ver cómo eso, cuál de esas técnicas te va a ayudar a expresar el mensaje y el sentido que quieres hacer. Justamente ahora estamos lanzando una oferta mañana, pasado, semana que viene, no sé, de los cursos de iniciación a la fotografía experimental, intermedio y avanzados, donde pueden aprender más de 30 técnicas y es una oferta de 6 meses. O sea, en 6 meses pueden aprender todos estos cursos. Porque hace falta una base técnica al principio para poder trabajar. Después, efectivamente, para ir buscando la idea y buscándole la forma, hay que buscar inspiración en redes, en libros, en exposiciones, pero no solamente quedarse con cosas fotográficas, como decíamos. La fotografía experimental y la fotografía contemporánea en general, no quiero recortar esto a una cosa o a la otra, aunque son hermanas, está muy vinculado de cruzar. Entonces, valoramos muchísimo y nos interesa mucho todo el conocimiento que pueden traer de otras áreas. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos encontrar inspiración en la música, en la pintura, en la ciencia, en la aeroespacial. Podemos encontrar inspiración para nuestra búsqueda fotográfica en muchos lugares. Lo importante es tener esta actitud de creatividad y de experimentar para encontrar nuevas cosas. Fotografía mucho y piensa en lo que estás haciendo, ¿vale? Las dos cosas al mismo tiempo, porque el homography dice, fotografía mucho, pero no piense. Nosotros decimos, no, hay que pensar lo que uno está haciendo, porque la fotografía no es solamente salir de fiesta con 4 colegas y gastarte un carrete con flash en una discoteca a las 4 de la mañana, es también empezar a pensar qué es lo que queremos construir, qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que queremos contar. Y no solamente piénsalo antes, sino que piénsalo después también. Tómate tu tiempo para trabajar con tu archivo. Aunque sea un archivo pequeño, aunque sean fotos familiares, aunque sean fotos que has comprado en un mercadillo. Mira las imágenes, piensa las imágenes. Y si obviamente puedes además vincularte con teoría y puedes entender la fotografía de otro lugar y todo, genial. Pero fotografía mucho, conoce tu técnica, conoce tu cámara, conoce tus herramientas y prueba qué es lo que cada una de esas técnicas te va inspirando. Busca el sentido de todo lo que haces. Esto obviamente hay cosas que puedes hacer sin pensar y también hay una parte muy importante de la fotografía experimental que tiene que ver con el azar y con el error y con ir probando, pero siempre piensa un poco qué es lo que hay más allá. Esto lo decimos mucho porque
hay mucha vinculación, se critica mucho la fotografía experimental por no tener como un sentido, por ser simplemente estética. Entonces tratemos de salir de ahí y tratemos de que las decisiones que tomemos artísticas tengan que ver con un sentido que dé coherencia a ese proyecto. Nosotros tenemos un curso de seguimiento de proyecto que en este caso comienza en septiembre de nuevo y ahí trabajamos mucho durante todo el año cómo ir llevando estas ideas a las prácticas y cómo darle coherencia a todo lo que queremos hacer. Comparte con otros, busca una comunidad que te acompañe. No existe esta idea del genio creador, del genio que es capaz de descubrir el mundo de la nada y que va a encontrar una solución mágica a las cosas. Nos vivimos en sociedad y nos inspiramos de otros. Hay tanta información que no lo podemos saber todo. Necesitamos una comunidad que nos acompañe a aprender cosas nuevas y a reflexionar sobre lo que hacemos. Comparte, eso es lo fundamental. Viene del decálogo fotográfico y viene también del festival. Ese es el objetivo por el cual yo y Laura Ligari comenzamos el festival en el 2019 con la necesidad de encontrarnos con otros para compartir. Están obviamente totalmente invitados a venir este año. Ya tenemos los artistas y está el programa en la página web. A partir del día 10 de abril comenzaremos también a difundirlo por si a alguien le interesa venir. Y si no, tendremos el festival online, donde también podrán ver todas las conferencias y hacer 5 talleres online súper interesantes. ¿Vale? Pero busquen esa comunidad, busquen gente con la cual compartir, tanto en la cercanía como de manera online. Esta es una cosa buena que nos da esta modernidad en lo que vivimos. Finalmente, encuentra la forma correcta de comunicarlo. Ya has aprendido las técnicas, has buscado inspiración, has hecho muchas fotografías, has encontrado el sentido, has encontrado con quién compartirlo. Encuentra la forma. ¿Qué es lo que hablamos de la forma? La forma es, quieres hacer un fotolibro, quieres hacer una conferencia, quieres hacer un taller con niños, por ejemplo, para difundir tu idea, quieres hacer una exposición, no cómo quieres que eso se difunda, puedes hacer un blog o lo puedes difundir simplemente en tu propio Instagram, bien curado y bien trabajado. Cuando encuentres la forma específica, hay formas que sirven más para un mensaje o que otro, esto lo trabajamos mucho también en seguimiento, ¿cuál es el formato correcto para mostrar lo que estás trabajando? ¿Vale? Esta es una reflexión para los que estén en ese momento, que tienen ya un proyecto, que quieren saber cómo llevarlo a cabo. Están invitados también a participar del curso de seguimiento, porque ahí lo trabajamos bastante. Entonces, vamos a pasar ahora, tenemos 15, 20 minutos para preguntas y respuestas, pero antes de eso les quiero agradecer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es una sorpresa, tanta gente conectada y una alegría también. Muchas gracias. Si tienes un proyecto y quieres explicarlo ahora, vemos en qué podemos ayudarte, dónde puedes encajar. Ya saben que tenemos el Ágora, que tenemos el festival. Pueden entrar a nuestra web. Van a recibir el video después de esta conferencia también y van a tener la posibilidad de volver a verlo. Entiendo que se han dado muchas referencias teóricas, muchas, la historia de la fotografía resumida. Así que si quieren volverlo a ver, ahí van a tener el video también. Y cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna idea, una discusión, o si tienen algún momento, algún proyecto o algo y quieren que lo comentemos, es ahora el momento. Ya estoy aburrido de mí mismo, por favor, háganme feliz contándome algo de ustedes. Carlas. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque ha estado como una especie de maratón en 5 minutos, ¿no? Pero muy bien. Yo quería hacer 2 comentarios, no por cuestionar nada, sino simplemente por poner sobre la mesa, sobre todo una cuestión que no se suele comentar y no acabo de saber muy bien por qué. Es Guay. cuando se habla del paso del analógico al digital, lo que tú has puesto como revolución 8, la desmaterialización, Sí. que sale siempre la foto del niño, luego hay las fotos de los cráteres de la Luna del Ranger 7 y estas cosas, y luego la cámara de 1975 que hizo Kodak, ¿no? Nunca se comenta que las cámaras que llamamos digitales no son digitales, son analógicas. Es decir, la cámara, cuando capta la imagen y excita electrones en el silicio, es un proceso electrónico y que no tiene nada de digital. Lo que es digital es el archivo que se genera posteriormente en un convertidor que puede estar en la cámara o incluso fuera de la propia cámara,
Y por tanto, la fotografía digital es algo externo a la captación, no es algo ligado a la captación. Esto me parece importante diferenciarlo, porque aunque las palabras ya no las cambiaremos, todo el mundo, todo el mundo dice analógico a la película y digital a las cámaras estas que llevan sensor electrónico, pero, pero en cambio cuando nos ponemos a hablar de la materialización o no, de lo que es físico pero no es tangible, o estas cuestiones, sería importante diferenciar que el hecho de la captación es absolutamente analógico incluso hoy, no es Claro. digital. Sí, yo lo que me había centrado más, para no ponerme demasiado técnico, era en que realmente lo digital son tres cosas, como mínimo. O sea, hay tres revoluciones digitales, por eso quería decir, hay una continuidad entre la fotografía digital, entre la fotografía analógica y lo digital. En la primera revolución tenemos la misma lógica, digamos, de representación de la realidad y todo, aunque sea algunas partes del proceso digital, pero sigue siendo una continuidad, no hay una ruptura, ¿no? Entre lo que Exacto, será lo analógico y la primera revolución digital. Lo que será muy diferente, vamos a decir así, por eso se discute tanto si es fotografía o no es fotografía o es postfotografía o qué es qué es lo que pasa con Internet, con la postfotografía claro. y qué es lo que pasa con todas estas imágenes generadas con radares, inteligencia artificial y un montón de cosas que no podríamos ver, ¿vale? Con nuestros propios ojos. Eso sí que me intenté concentrar en estas No, no, tres revoluciones no, digitales para profundizar, porque si no siempre nos sí, quedamos con la idea, como tú bien dices, de que nada, de que es digital y ya está todo lo mismo. No. no, no. No lo decía como una crítica a lo que has dicho tú, sino simplemente de que esto se puede enlazar con cuestionar la famosa frase de la muerte de lo analógico, porque lo analógico es lo que sigue funcionando hoy en día, ¿no? Eh, Claro. Hay una continuidad y quizá la gran revolución está en el momento en que aparece Internet y las cosas entonces adquieren unas dimensiones que ya no podemos comentar ahora en un minuto, ¿no? Y después he encontrado muy interesante, cuando has hecho el decálogo este final de lo que es trabajar en experimental. Bueno, interesan todos los pasos, pero hay uno que yo encuentro que es muy interesante, que es el de seguir trabajando con lo que ya tienes o con el archivo, con lo que hiciste hace tiempo, porque porque las personas cambiamos de manera de pensar y de ver con el tiempo, ¿no? Y las imágenes que tomamos en un momento dado y no nos parecieron adecuadas en ese momento porque estábamos en otra onda o porque nos interesaban otras cosas, al cabo del tiempo pueden madurar de alguna forma, ¿no? Y tomar. Esto me parece un hecho que tampoco se comenta mucho, lo encuentro muy interesante. Y ya Sí, sí, está. es fundamental trabajar con la historia, pero también con la historia personal y con todas las imágenes que Mm, hemos creado. Yo creo que hay como una contradicción entre este decálogo fotográfico que decíamos de la ecología y nuestra obsesión por seguir tomando y nunca ver la fotografía, ¿no? Creo que hay un ujú, momento ahí de parar, de pensar y de ver de qué manera podemos también reutilizar todas estas imágenes para generar imágenes nuevas. Y eso a mí me encanta también todo lo que es el collage y todo eso, que no hemos tenido tiempo de comentar, pero claro, qué capacidad de crear nuevas imágenes con cosas que ya teníamos, ¿no? Y esto será ujú. una revolución de los 20, una subrevolución de la revolución de las vanguardias, que es súper interesante, o sea, me parece súper importante que nos paremos, pensemos qué hay y trabajemos con nuestro archivo. Como que las nuevas generaciones, los últimos 20 años que hemos empezado a trabajar con fotografía analógica o digital incluso, tendemos a ir hacia adelante. Hay un punto en que Mm, hay que parar y hay que mirar hacia atrás en el sentido creativo, y es lo que dice Jerry Welsman también de la postfotografía, ¿no? De pararnos, pensar, intervenir, modificar, transformar, imprimir con otra forma y darle segunda, tercera, cuarta, quinta vida. Hay gente, y puedo hablar del caso de Annette Golas porque la conozco muy bien, la artista suiza que trabaja con cianotipia tricolor. Ella está años trabajando con la misma imagen, ¿vale? mm, Cuando ella trabaja procesos de impresión en tricolor, en cianotipia, claro, trabaja años con la misma imagen porque lo que está buscando es esa imagen perfecta. ¿Sabes lo que te quiero decir desde ah, el punto de vista ujú, científico-técnico? Y es increíble lo que hace. Entonces salgamos de la compulsión de la toma mm, fotográfica y pasemos también a la reflexión sobre la impresión, la intervención, la apropiación, la reformulación de las imágenes. Eso nos parece algo que hay que aportar
hay que enriquecer a la nueva fotografía, porque nos centramos mucho basado en la industria fotográfica y en Kodak, todas las marcas que quieren vender, obviamente ellos quieren, Claro. compra cámara, compra carrete, compra cámara, compra carrete, imprime, 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 pero a ellos no les conviene que tú recicles. Eso es lo que te quiero decir. Los collages a ellos no les sirve de nada, entonces no van a hablar de eso vamos a hablar nosotros, que nos interesa la ecología, ¿vale? Y tratar de pensar la fotografía desde otro lugar, si no es el ultraproductivismo que se vincula mucho con la modernidad en la que vivimos actualmente, pero hay que parar. Y eso me parece muy interesante que lo destaques también. Bueno, pues eso. Gracias, Carlas. Enhorabuena. Espero que nos veamos pronto, ¿eh? A ver, Que no pase otro año sin vernos. bueno, a ver. ¿Quién más? ¿Alguien más que se haya quedado con ganas de decir algo, que nos quiera contar cómo está, dónde está, qué hace, cómo le va en su fotografía? Hay un comentario de MacBook Pro para todos que me encanta, porque eso es la modernidad. Es que no, la verdad es que es genial porque se están intercambiando los Instagram todo el mundo y no Ah, sé guay. cómo hacer para que se conecten y todos nos han invitado a Nueva York, a Berlín, a crear una comunidad ahí Muy bien. de todo el mundo hay, de Colombia, una pasada. Y sí, sí, que Amor de cámara dice que está experimentando con la cianotipia. Aprovecho este momento para contarte la última cosa que hemos hecho con cianotipia. Mira, una cianotipia gigante que estamos haciendo prácticas para el festival. Esto obviamente no lo hemos inventado nosotros, como se pueden imaginar. No vamos a mentir aquí frente a Carles Michá, que ya lo sabe, pero hemos hecho esta, ¿vale? Cianotipia gigante y me parece súper guay. La verdad, yo estoy emocionadísimo con esto. Lo he puesto en mi habitación para verlo. Es una cianotipia gigante de tamaño natural y me parece muy guay. La cianotipia es muy agradecida, es una técnica que si bien yo siempre cuestiono y hago burla de que la cianotipia es una técnica que se utiliza para cosas muy básicas, pero es una técnica fundamental, importantísima. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que utilizarla para lo mismo que lo utilizaba Anna Atkins hace 170 años. Hay que utilizarla para cosas nuevas. Hay que intentar buscar el futuro de la fotografía también con esto. Pero como les comentaba antes con el tema de Annette Golas y el tema de la cianotipia tricolor, por ejemplo, se puede hacer tricolor, bicolor y tricolor con cianotipia. ¿Por qué no intentar cómo buscar, ¿no? Si quieren pueden comprar el libro de Annette Golas y empezar a pensar en ese color de la cianotipia. No toda la cianotipia es azul. La cianotipia tiene una base azul que se puede colorear para lograr los otros colores, ¿no? O sea, con todas estas técnicas siempre hay un punto más adelante. La cianotipia se utiliza, por ejemplo, siempre como una técnica de impresión fotográfica, pero también se está trabajando ya hace bastantes años y se ha vuelto a poner de moda lo que es la cianotipia como negativo, ¿vale? Para hacer un negativo que después se puede hacer positivo directo o que se puede imprimir. O sea, con la misma cianotipia se puede utilizar para hacer un negativo y para hacer un positivo, ¿vale? Que John Beaver y Annette Golas también están trabajando con este procedimiento de negativo directo en cámara, de positivo directo en cámara, a partir de una fotosensibilidad propia de la cianotipia, ¿no? Como empezar a pensar que muchas de estas técnicas, y es lo que trabajamos mucho en los cursos también, cómo hay cada vez más y más y más y más cosas que van surgiendo de eso cuando trabajamos en comunidad y cuando podemos compartir toda esta información que hemos ido creando, me parece que eso va generando más y más inspiración. Bueno, ya he hablado yo suficiente. ¿Quién más nos cuenta algo? Venga, algún acento distinto. Hola, Hola, Aris, buen día. ¿qué tal? Escribí en el chat porque estabas hablando. Yo te hablo desde Dominicana. Yo Ah, guay. actualmente estoy muy experimental, básicamente utilizando cianotipia, clorotipia y solarigrafía. No, todavía no he experimentado con estenopeica. Si nos pudieras dar referencias de artistas que estén en esa línea y donde se interceptan las tres técnicas. Gracias. Busca a Paula Dornan. Laura, ¿le puedes ir enviando todos los links? Si lo pueden poner en el chat, Sí, agradecida. Sí. ahora os paso el Instagram de Paula. Un segundo. O si quieres compartir, bueno, tampoco sé si da mucho el tiempo, pero puedes trabajar con Paula Dornan, Manuel Limay Insil, artistas del festival, totalmente revolucionarios ambos los dos.
con respecto a la estenopeica, hemos publicado el año pasado este libro, bueno, el año pasado no, este año, Cámara íntima, de Stephanie Probst, que es un libro Sí, sobre lo vi, mujeres. muy interesante la propuesta de ella de autorretrato con estenopeica. No es solo autorretratos, también hace fotos de mucha otra gente que van contando su historia, como pueden ver aquí, y es como este proceso de cámara íntima Sí. a partir de estenopeica. Y lo que te iba a decir es, McConnell, ¿cómo se llama? Crossworld. Laura, no sé si lo encuentras. Crossworld. Primero, para la gente que no sabe, solamente hago una referencia, tenemos lo que sería la estenopeica, ¿vale? Ese sería el concepto de técnica básica que se puede hacer con cualquier lata, por ejemplo. A partir de aquí, se hace lo que es la solarigrafía. Jeff McConnell, exactamente, el proyecto se llama no me sale, algo de Word. Bueno, entonces lo que ellos han hecho es el siguiente paso de la solarigrafía, que es SolariSwap, ¿vale? Ellos intercambian solarigrafías en distintas geografías del mundo y eso les permite generar una nueva imagen de cómo se cruza el sol en un lugar o en otro lugar. Hay varias técnicas que se basan sobre el swap, sobre el intercambio, como por ejemplo, yo he trabajado mucho con Laura también sobre el intercambio de carretes en 35 milímetros, se ha trabajado mucho también con Polaroid, intercambiar entre distintos artistas y también hay un proyecto, bueno, hay varios proyectos, hay 3 proyectos por lo menos, de SolariSwap, ¿vale? Que es el intercambio de estas imágenes solarigráficas. Y Laura, Pero si les pueden mostrar también... una preguntita, cuando hacen el swap es tomando la dirección del sol, pero ellos colocando el estenopo en la misma dirección que tú lo tienes en el otro país. Algo así, Eva. No, bueno, cada uno lo hace a su manera, depende de lo que comenten entre ellos y de lo que quieran, pero principalmente uno hace la solarigrafía en su país, ¿vale? De una manera o de la otra, tiene que sacar el papel, enviarlo al papel, evidentemente en una bolsa negra para que no le entre nada de luz ni nada, y se vuelve a exponer en el otro país. Ya, ¿Vale? súper. Y entonces lo bueno de esto es que son exposiciones que manejan dónde está el transcurso del sol y son largas exposiciones de por lo menos una semana, un mes, 8 meses. Hay una que tiene 8, 9, 10 años. Así es. Entonces, claro, esos cruces de esos dos transiciones del sol en distintos continentes y recorridos generan imágenes súper interesantes. Y una cosa que les quería contar es, Laura, si les puedes enviar la página web o el Instagram de Maciej Sapior. Maciej lo que hace, él también es un científico, un astrónomo polaco de origen, que ahora vive en República Checa, trabaja en un observatorio astronómico. Lo que él hace es el paso siguiente de la solarigrafía, que se llama analema. ¿Vale? El analema, que lo que hace es una fotografía de la posición del Sol durante un año, pero captan solamente 5 minutos a las 12 del mediodía. Entonces, Laura, no sé si quieres compartir la imagen sobre cómo se ve un analema. Esta sí que la puedes hacer, porque es el recorrido que hace el Sol en el mismo periodo, en el mismo espacio, digamos, geográfico, donde se posiciona el Sol durante todo el... Voy. Comparto yo la pantalla. Sí, comparte tú para que se vea un poquito cómo es el analema, porque es otro nivel de experimentación, digamos, ya el nivel siguiente. ¿Vale? Esto es el recorrido que hace el Sol, que uno no lo ve. No es el recorrido normal que haría, digamos, de manera lineal si uno deja la exposición constante durante todo un año, que ese sería otro tipo de solarigrafías. Este es un analema que es el siguiente nivel, que se abre el estenopo solamente 5 minutos por día durante un año, y este es el recorrido que hace el Sol. ¿Vale? Bueno, cosas científicas de científicos, pero para decir que hay más niveles, ¿sabes? O sea, está la estenopeica básica, está la solarigrafía y más allá está el analema y además está el SolariSwap, ¿vale? Esto lo tenemos cuando tú, si te inscribes en alguno de los cursos, te enviamos una lista con las 122 técnicas y ahí están como todas listadas y todas las referencias. Ahora no tengo a mano otras cosas. Mira, tengo este libro. Mira, te he dicho que no tenía nada, decir que tenía. Los pasajes efímeros de Janie, que es un artista del año pasado del festival. Este es un libro de Canadá, de Montreal en francés.
donde, estas son las solarigrafías, ¿vale? Donde ella hará un resumen de todas sus investigaciones sobre la solarigrafía en distintas construcciones y en distintas obras. Como pueden ver aquí, esta es la fotografía, ¿vale? Y este es el lugar. El chantier es como sí, como un lugar en obras, como ella hace el recorrido del sol en este lugar. Melanie Jane Julian Ford, ¿vale? Soy artista del festival del año pasado. Este año no me viene a la mente, Laura, a quienes tenemos de solarigrafía. Tenemos a Justin de estenopeica, tenemos a Edward, ¿vale? Esto es muy interesante también el trabajo de Edward, que vive hace 30 años en Japón. Edward trabaja sobre video en Pinhole, cómo lograr animar distintas imágenes para lograr un video estenopeico, ¿vale? Ya te explota la cabeza de inspiración y de cosas. Bueno, súper. Muchísimas gracias desde República Dominicana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta? Habían algunos que preguntaban cosas como muy técnicas. A ver, está hablando alguien. ¿Hola? Si quieres recuperar... No, yo no siento nada. Si quieres recuperar alguna de las preguntas, Laura, que te acuerdes, también las puedo contestar. Sí. Hola. Ah, mira, sí que hablaba alguien. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Encantado de la charla, ha sido muy densa y concentrada y muy agradecido por ello. Solo es una duda, estoy haciendo un proyecto y es sobre imágenes, claro, entonces es traspasar imágenes, fotografía, por decirlo de alguna forma, y había decidido la antotipia, me parece que se llama así, ¿no? Claro, se trata pues de decidir, ya he mirado pues técnicas de colores porque intento buscar un color lo más neutro posible, pero bueno, eso no me importa el problema. Lo que sí que me interesa mucho es, claro, que la transmisión normalmente suele ser por acetato, es decir, impresión en acetato y luego ya en el papel, cuando tú le pones la impregnación de lo que fuera, pues ya la exposición, pues vas jugando con ello y en función luego haces un revelado con agua y lección con bórax, bueno, algunas cosas de estas ya aparte, pero lo que me interesa es si esa técnica es la más apropiada, por decirlo de alguna forma, para transmitir a una superficie pues lo más rugosa posible, es decir, tipo cartulina de estas de acuarela o una cosa así similar. Es por un proyecto que tengo pendiente donde, claro, aparte de añadir esas pigmentaciones, pues voy a añadir otro tipo de compuestos y ahí pues necesito que se quede impregnado también esa esencia. Es más que nada por eso. Claro. Por eso, más allá de la técnica correcta o no, me interesa saber cuál es el mensaje que tú quieres dar, porque tienes muchas técnicas fotográficas que podrías utilizar, pero claro, cada técnica, por ejemplo, la cianotipia te dará una cosa en cuanto a mensaje, en cuanto a concepción, en cuanto a tiempos, en cuanto a sentido. La gelatina de plata líquida, Liquid Silver Emulsion, te dará otra textura, te dará otra forma, como la antotipia te dará otra. Quiero decir, hay muchas técnicas de impresión que no es la fotografía tradicional, muchísimas del siglo XIX que se pueden transferir o se pueden aplicar directamente a superficies porosas o rugosas, pero lo que hay que pensar es el concepto, por qué queremos, ¿no?, utilizar un color u otro, por qué lo ecológico o lo no ecológico, qué pasa con la contaminación, o sea, ¿sabes? Lo efímero o no efímero de muchos de estos procesos, hay algunos que se pueden detener, otros que no se pueden detener, ¿no? Entonces generan el valor en lo efímero. Por eso cuéntame un poquito rápidamente del concepto y ahí podemos ver un poco qué rápidamente, sí, el concepto es un proyecto que trata sobre el dolor y entonces yo tengo dolor crónico, soy minusválido, discapacitado, en fin, tengo movilidad reducida, vamos, y desde hace 9 años y soy fotógrafo, bueno, aparte hago cosas. Entonces, el rollo es hacer fotografías de radiografías, etcétera, bueno, un trabajo de investigación sobre el propio archivo, no es sobre mí mismo. Hacer el trabajo es sobre ese tipo de trabajo experimental donde yo en lo que voy a añadir, porque ves sobre el dolor, lo que yo voy a añadir en las concentraciones de las pigmentaciones son todas las medicinas que a mí me fueron dando durante estos 9 años, más de 30.000 medicinas, digo pastillas, de muchos medicamentos, la mayoría opiáceos y muchos de ellos son legales, pero muchos de ellos nocivos.
por decirlo de alguna forma. De tal forma que esa pieza única quede, claro, guardada o en vidrio o lo que fuera, porque incluso al tacto puede impregnar a través de como yo tengo algunos parches de morfina o lo que fuera. Ese es el concepto de hacer un trabajo sobre algo que trate el dolor y que esté ahí presente. Que esté presente y que quede impregnado todo eso que yo quiero hacer. Una de las técnicas es, por ejemplo, con azepam, que es el ribotril, es en gotas, es un color muy azul, es unas gotas que se toman, que es un relajante muscular, y eso es una de las que quiero añadir. Pero el tema es más que nada sobre si eso, qué técnica puedo utilizar que me funcione mejor a la hora de tratar tanto las imágenes que haga de radiografías o resonancias o informes médicos que yo vaya añadiendo o empalmando en collage, o porque tengo que hacer muchas pruebas antes de hacer, cuando ya tengo lo definitivo, antes de hacerlo, lo de incluirlo con las medicinas. Cada una tendrá su medicina particular, por decirlo de alguna forma. Simplemente serán 20 o 30 piezas y quiero hacer eso. Tardaré un montón de tiempo hasta que encuentre, claro, la técnica adecuada y todo lo que es la imagen para luego, porque solo puedo hacer una, por decirlo de alguna forma. Solo quiero hacer una. Si cojo un parche de buprenorfina, algunas pueden ser incluso dosis mortales, por decirlo de alguna forma, en una lámina, claro. Pero ahí está, es una medicina que a mí me iban dando, entonces es un concepto de una especie de crítica, ¿no? a lo que es no el abuso, sino el tema del dolor crónico y es el control de medicamentos. Laura, si puedes compartir el Instagram de Luis Estupiñán, él tiene un proyecto sobre cianotipia con envoltorios de medicamentos, ¿vale? Digo como para empezar a tener un poco de inspiración, porque sí, que la cianotipia va muy bien porque tiene una textura que ayuda mucho a hacer una reproducción muy fidedigna cuando tú tienes palabras, o cuando tienes prospectos, cuando tienes medicinas, todo este tipo de cosas. La cianotipia, cuando tienes texto, es muy buena para ser utilizada. Y después tienes que ver, no hace falta que sea solamente una técnica, puedes tener varias técnicas, pero lo que yo te planteo es un poco qué es lo que tú quieres decir. Por ejemplo, pienso, el dolor crónico es algo que se mantiene constante, por decir algo, ¿no? Entonces tienes que buscar alguna técnica que no sea efímera, ¿vale? Que eso pasa, por ejemplo, con cuando haces fitotipia, cuando haces productos que van directamente a las plantas, esos son productos efímeros porque al final es imposible detener el proceso de fotosensibilidad y eso se va. Claro, tú no quieres decir, o puedes decir efectivamente que la medicina se va y el dolor se queda, o si tú quieres decir que el efecto se va, puedes utilizar, ¿sabes? Un proceso que sea, como te digo, evanescente y efímero, o puedes querer una cosa que sea constante. Y eso te permitirá, sabiendo si ese procedimiento fotográfico que estás utilizando se puede fijar, sabrás si es una foto efímera o no, y eso te ayudará a explicar algunas partes de tu proyecto de cosas que son efímeras y otras cosas que son como constantes, ¿sabes? Como empezar a pensar esos conceptos que están detrás del proyecto, de lo que uno quiere decir, y empezar a ver ahí con todas las técnicas, qué técnica te ayudaría a expresar. Por ejemplo, también pienso, ¿no? Que tú dices que tenemos un alumno muy interesante, Henry, que trabaja sobre el tema de la salinización, para ponerte otro ejemplo y referenciarte, de la salinización, ¿no? Cómo el exceso de pesticidas, que todos se basan principalmente en sales, acaban salinizando, sobresalinizando el territorio y acaban haciendo como si fuesen desiertos, ¿no? Va desertificando todo a través de la salinización. Entonces él trabaja con muchos procesos y muchas técnicas que le permiten ir mostrando también cómo eso va matando. Entonces son muchas plantas, por ejemplo, que al principio están vivas y que él muestra de distintas maneras, pero que tú le echas un poco de sal y esa planta se muere, ¿no? O sea, hay plantas específicamente que en un proceso muy corto se mueren. Entonces lo que siempre le comentaba en el seguimiento de proyecto es tú empiezas la inauguración de la exposición con la planta, en público tú le echas 1 litro de sal, digamos, con agua, y que la gente antes que se vaya de la galería verá cómo esa planta se muere, ¿vale? O sea, como para que empecemos a ser conscientes que todo eso que se nos ha vendido como que es positivo, o sea, en el sentido de los fertilizantes y todo esto, que en teoría es una cosa positiva, como a largo plazo termina acabando, ¿no? Matando, ¿no? Entonces, claro, él tiene un problema similar, una problemática vinculada con lo tuyo. También te invito a ver los proyectos de Henry, pero es empezar a pensar ese concepto, cómo uno lo quiere mostrar, cómo uno lo quiere expresar, cómo uno se puede vincular con las distintas técnicas para expresar cada parte.
Normalmente no se hace una sola técnica. Normalmente los proyectos de fotografía experimental, si son proyectos tan complejos también como el tuyo, hay 1, 2 o 3 técnicas que se vinculan como con distintas partes, ¿sabes? De la narrativa y también se van cruzando a la hora de explicar, ¿vale? Entonces te invito también a pensar eso como las distintas partes y nada, si quieres aprender más técnica están los cursos y si quieres que te acompañemos un poco más en ese proyecto, también a partir de septiembre comenzamos con el curso de seguimiento. Bueno, muchas gracias Cristian, muchas gracias a todos los demás que están aquí. Hemos llegado a tener 100 personas hoy, eso es una alegría increíble, la verdad. Ya saben que a partir de ahora y hasta el día 8 pueden inscribirse en los nuevos cursos del Ágora. Si quieren venir al festival, el festival es en julio también, está a la vuelta de la esquina. Compren los tickets lo más pronto que puedan. Todos los tickets traen un taller o 2 talleres que les va a permitir aprender con los artistas mundiales de la fotografía experimental de primera mano. También tenemos un alojamiento. Esto es muy importante porque ayuda también a reducir un poco los costos. Barcelona en verano es un poco locura y el alojamiento ayuda también a poder reducir esos costos y poder venir y disfrutar del festival. Cualquier cosa nos escriben, le estaremos enviando a nuestro equipo la grabación de esto también y algunos comentarios si quieren. Hablamos por ahí y si no en el futuro seguro que nos volvemos a encontrar en este esfuerzo por liberar nuestra fotografía, experimentar y encontrar el futuro de la fotografía de una manera compartida. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Laura también por el apoyo técnico y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Gracias a todos. Beso. Besos.